¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estoy aquí en el puente ferroviario que se construyó sobre el río Neuquén. Ferrocarril Sud, la llegada del tren al territorio de la provincia del Neuquén. En aquel momento era un territorio y existía un pueblito, el pueblito Confluencia, producto también donde se alojaban muchos de los trabajadores que estuvieron en la construcción de este puente, que en definitiva trajo el ferrocarril, el tren, a esta región. Esto motivó, más adelante, que se decidiera trasladar la capital del territorio, en aquel entonces del Neuquén, que estaba en Chosmalal, hacia este lugar, el pueblito Confluencia. Y el pueblito Confluencia y la nueva ciudad capital del Neuquén creció vertiginosamente en los últimos 118 años, ha alcanzado a ser la ciudad más importante de nuestra Patagonia. Y hoy, con el historiador Juan Mario Raone, un apasionado de la historia del Neuquén, vamos a tratar de conocer un poco toda esta historia de los comienzos de la ciudad de Neuquén capital, con la idea de realizar varios programas destinados a recordar estos 118 años. Acompáñenos. La confluencia de los ríos Limay y Neuquén ya estaba en la mira de los gobernantes de nuestro país. La Ley 215 de 1867 ordenaba venir al Río Negro y Neuquén a cerrar la frontera interior con los indios del sur. El general Julio Argentino Roca, nombrado ministro del Interior por Avellaneda, quería cumplir la ley en 2 años, uno para prepararse y el otro para avanzar. Se inicia la campaña de 1879, cuando el ejército toma el control del territorio norpatagónico. El historiador Juan Mario Raone se refiere a este acontecimiento histórico. Cuando muere Alsina, Avellaneda le entrega el ministerio a Roca, y Roca prepara las tropas y efectivamente hace la campaña famosa de 1879. Pero antes tuvo que conseguir el presidente Avellaneda con Roca la ley 947 y la ley 954. ¿Por qué? Porque la ley 947, que la gente no sabe, se llama la ley del empréstito. ¿Por qué? Porque todos los terrenos que estaban acá iban a ser ocupados, nacionales y provinciales, porque todas las provincias limítrofes también tenían. Pero no había plata. No tenía plata el Estado ni para pagar el pan de los soldados que iban a comer. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un empréstito. Pidió al pueblo que comprara las tierras que iban a ocupar. Cuando se aprueba esa ley, las provincias también vieron otro problema. ¿Cuáles eran las tierras que se vendían de la nación y cuáles las provincias? Como no había una delimitación, se hizo una delimitación en el artículo 3º de la ley 947, donde se traza el famoso meridiano 10º, que usted lo conoce bien, el meridiano 5º de Buenos Aires y el paralelo entre Córdoba, San Luis y Mendoza con La Pampa. Eso se hace rápido porque había que avanzar. Mientras se hacía esa ley, Roca y Avellaneda presentan otro proyecto y se crea la gobernación de la Patagonia. Cuando termina la campaña
primero se hace la campaña de 1879, se avanza al Río Negro y Neuquén. Después se avanza, hace la campaña Villega hasta el Nahuel Huapi. Viene, porque también hizo lo mismo que Roca, dijo, yo voy a hacer una preparación, ver el terreno, ver los enemigos, todo, y al año siguiente hago el avance. Efectivamente, en el año 82, 83, hace el avance. Cuando ocupa la línea que se funda Junín de los Andes, se ocupa esa línea, ya queda el territorio de Río Negro y Neuquén completamente ocupado, más La Pampa y todo eso. Posteriormente, en 1884, se divide la Patagonia en gobernaciones. Así nacen Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. El general Olascoaga se instala definitivamente en Chosmalal el 4 de agosto de 1887, elegido como lugar estable para la capital del territorio. Y ahí nace Neuquén. ¿Por qué? Porque se divide la gobernación de la Patagonia, nace Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, y en el norte se separan Chaco con Formosa y Misiones, que todavía no figuraba. Los Andes todavía no figuraba porque era una cuestión de límites con Bolivia. Eso es la parte que, digamos, oficial del territorio. Se sabía cuál era el territorio de las provincias y cuál era el territorio de la nación. Transcurridos 13 años, el momento político del país influye en la construcción del Ferrocarril Sud hacia la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, sobre el centro-oeste del territorio. Esto estuvo a cargo de la empresa Ferrocarril del Sud, radicada en la Argentina en 1865. El problema lo presenta un señor que generalmente está desconocido, no figura en las leyes y ni figura. ¿Por qué? Porque era el general Godoy, que era diputado por San Juan en ese momento, en la legislatura de Buenos Aires. Él estaba en la comisión de guerra de la Cámara de Diputados cuando el problema con Chile. Entonces, los diputados, eso está oficialmente anotado hacen una presentación personal al presidente de la Nación para que tome medidas para hacer un ferrocarril desde Bahía Blanca a Neuquén. Pero a Neuquén, acá. ¿Por qué? Porque el contrato que hace primero el ferrocarril con el Ministerio del Interior, que es el que comisionado por el presidente, decía llegar a Villa General Roca o a lo que es la huerta de Cipolletti, Fortín Confluencia. Pero eso no le interesaba al ejército. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba al ejército era pasar a este lado, porque si se encontraba con una creciente, como pasó precisamente en el 99, ustedes saben muy bien, no había tropa que pudiera pasar. Entonces ellos querían el puente, y así sale la ley al final de 1896. En 1896 se firma el contrato para la prolongación de la vía férrea Bahía Blanca-Neuquén en 4 tramos, con línea telegráfica y la construcción de un puente sobre el río Neuquén, cuya obra principal consistió en 7 tramos de 52 metros cada uno y un viaducto de 352 metros de largo. El 13 de septiembre de 1897 se habilita el primer tramo, Bahía Blanca-Río Colorado. En 1898 se habilita la segunda sección, Río Colorado-Choel-Echuel. Y el 31 de diciembre, el tercer tramo, Choel-Echuel-Chelforó. El 30 de mayo de 1899 se habilita la cuarta sección Chelforó Confluencia, Estación Limay, hoy Chipolletti,
El 1 de junio se habilita toda la línea desde Bahía Blanca. Para esta inauguración viajaron invitados especialmente el presidente de la República y algunos de sus ministros, que no pudieron llegar por los desbordes del Río Negro en una de sus tantas crecidas. El señor presidente de la Nación, cuando inauguran la línea en 1899, era el general Roca. Y él en el discurso dice una cosa muy sencilla, muy simple. Yo tardé 40 días para llegar aquí el 11 de junio de 1879, a caballito, o en la calesa hasta... Ahora lo hice en 40 horas. Eso significaba que en 40 horas tenía acá una división de ejército de Buenos Aires, y eso fue lo que paró las cosas. Año 1900. Una creciente causa destrozos considerables y obliga a modificar el emplazamiento del puente sobre el río Neuquén, 100 metros hacia el sur. 1901. El 26 de junio se efectúa la prueba de resistencia del puente. En el ya incipiente poblado, conocido como Paraje Confluencia, existía el bote del señor Andrés von Puttkamer al costado del puente, encargado del cruce de los habitantes de la zona. También se encontraba la fonda y hospedaje Buenavista de Celestino de Lana, quien con su familia habitaba el lugar desde 1887, cumpliendo como autoridad policial y balsero. Bien, vamos a ir a una pausa. Estamos recordando la historia de la ciudad de Neuquén capital, que va a cumplir el próximo 12 de septiembre 118 años. Y también vamos a estar analizando su permanente crecimiento. Ya volvemos. Bueno, y estamos en pleno centro de la ciudad de Neuquén capital, frente al municipio y frente al monumento al general San Martín, y a este monolito que se instaló cuando quedó inaugurada la nueva capital allá por el año 1904, sobre las tierras donadas por el español Casimiro Gómez. Vamos a proseguir entonces conociendo la historia de los comienzos de la ciudad de Neuquén capital a través del historiador Juan Mario Raone. Año 1902. El 12 de julio se habilita al público el servicio de trenes Bahía Blanca-Neuquén en forma definitiva. El tendido suma 525 kilómetros de vía férrea y demandó 39 meses de trabajo, récord para la época. El viaje Buenos Aires-Neuquén, de 1.191 kilómetros, demoraba 37 horas. Junto con esta medida se habilita la estación Neuquén, la sala de máquinas y la torre de agua para surtir a las locomotoras. Mientras esto sucede, comienzan a llegar los primeros comerciantes que se instalan frente a la estación. En octubre de 1902, abre sus puertas el negocio de ramos generales, hotel y bar La Nacional, de Varela, Linares y compañía. También se crea la primera oficina de correos y telégrafos, que funcionó en una precaria casilla de madera y zinc. Contaba con un telegrafista, guardahilos y mensajero. En 1902 se habilita la estación. Cuando en 1903 lo nombran a
al Carlos Buquet Roldán, gobernador, viene en tren. De acá va a Chosmalal por el camino del Indio, usted se conoce bien, en Añelo. Y ya se dio cuenta el problema que tenía, ya venía de antes, de que no estaba comunicado Chosmalal, y segundo que estaba excéntrico, estaba al norte y en el sur no había comunicación, no había camino tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Allá recibía la correspondencia cada 15 días, siempre que no hubiera lluvias, porque si había lluvia los ríos no dejaban pasar. Entonces, él decía, si se viene acá, tenemos el telégrafo del ejército, que había hecho el ejército, que pasó después a hacer el telégrafo común, y el telégrafo del ferrocarril. Ya tenía el telégrafo del ferrocarril. Así que acá tenía, en 40 horas estaba en Buenos Aires cualquier cosa que usted necesitara y la persona que necesitara. Y allá no, allá tenía que tardar 15 días si es que llegaba bien. Eso hizo que Buquet Roldán, ese mismo año, en 1903, en octubre, se fue a Buenos Aires y le pidió al ministro de que a ver si se podía instalar acá. Eso quedó así hasta que el ministro González vino personalmente en marzo del año siguiente y vio, cuando pasa por Cholechuel, se agrega el gobernador de Río Negro. ¿Y por qué Cholechuel? Porque con la inundación de Viedma, el gobernador de Río Negro se había quedado sin capital. Viedma había quedado todo abajo. Y eso parece que no, pero ellos tuvieron en cuenta eso. Le había pasado a Viedma, le pasó a Roca, usted se acuerda muy bien que Roca se cambió. Y le pasó a Las Lajas, que la gente se olvida que Las Lajas también quedó inundado. Bueno, entonces se vino con el gobernador de Río Negro acá y vieron estas tierras. Cuando vieron estas tierras, vieron los dos ríos. Y la gente no entiende. La gente en ese entonces miraba a Europa. Y en Europa el río significa riego, agua y las posibilidades de comunicación. Todavía hoy usted va al Danubio, va al Volga, donde vaya va a encontrar barcos que van de un lado para otro. Eso allá era significado de fuerza, de rapidez, de comunicación. Y además, el riego. Y ya venía, fíjese que cuando se inunda, se pidió la comisión a Cipoletti. Y ya estaba en los planes de Cipoletti de venir acá a hacer las obras que conocemos de riego. En 1904, Carlos Buquet Roldán es gobernador del territorio y junto a su secretario, Eduardo Talero, comienza a hacer gestiones para trasladar la capital del territorio al pueblo de la Confluencia, que ya disponía del sistema ferroviario que lo comunicaba con los centros de poder y el progreso de Buenos Aires, los puertos y el comercio. En julio de este año se trasladan las oficinas desde Chosmalal en carros por el camino del Indio, tardando 14 días con sus noches. En el pueblo existía ya la posada de Mangiarotti, el comercio La Maragata de Neuquén. Se comienzan los trabajos para delinear los espacios y calles de la nueva capital. Buquet Roldán y Talero son los responsables de esta tarea que requiere decisiones firmes, pues se inicia una nueva etapa para la región. Bueno, y desde aquí, desde el Monumento a las Banderas, un lugar inaugurado allá por el centenario de la ciudad de Neuquén capital en el año 2004, vamos a hacer la pausa. Este lugar es muy visitado por los habitantes de la ciudad de Neuquén. Ya volvemos. Este es el año de Argentina y el tuyo. El nuestro, el histórico.
Porque este año tus sueños pueden hacerse realidad. Llega la Chequera Premium Black Mundial. ¿Querías gritar bien fuerte? Hacelo ahora. Más de 1.280 millones en premios con duplicador. 4 sorteos extraordinarios. 15 sorteos anticipados. 6 premios adicionales. 6 a la fracción. Y 4 premios especiales al comprador de la chequera. Tenemos equipo, pasión y una lotería que quiere cumplir tus sueños. Chequera Premium Black. De Lotería La Neuquina y Lotería de Río Negro. Sortea por Lotería Unificada. Bueno, estamos en la Universidad Nacional del Comahue, que contamos los neuquinos de alguna manera y toda la región. Pero bueno, desde aquí vamos a conocer cómo hicieron allá por el año 1904, cuando recién se iniciaba la ciudad de Neuquén capital, para instalarse con la primera escuela en el lugar. Lo vemos. En febrero se habilita la primera escuela mixta de lo que sería la capital del territorio. Tames Alderete tiene mucho que ver en esta historia. La primera escuela se trata de hacer en 1903, una comisión que había de poca gente. Pero viene el inspector y dice, acá no hay nadie, ni hay casa para hacer escuela. Y se va. En 1904 viene ya el inspector Díaz, lo trae a Eduardo Tames Alderete, que estaba de maestro en Rawson, el primer maestro en la escuela galesa. Llega acá y el 12 de febrero instala la escuela sin número, no existía número. 1904, que poco tiempo después pasa a ser... En 1905 esa escuela todavía funcionaba ahí hasta que fue demolida porque estaba ubicada en donde Buqué Roldán trazó la avenida Argentina, porque se llamaba Avenida Argentina hasta el río. Después le cambiaron el nombre a la parte sur, le pusieron, como lo conocemos todos, Coronel, el primer gobernador de Neuquén, había fallecido, a los 50 años le pidieron que cambiaran el nombre de la avenida. Según datos de la época, la población ascendía a 420 personas, la mayoría extranjeros. Se registra la primera visita de Joaquín B. González, quien llega para conocer el lugar y ajustar los detalles de la inauguración de la futura capital. Ya está casi finalizada la sede de la gobernación, conocida como el Chateau Gris, construcción de madera de 2 plantas, que albergaría a las futuras autoridades. El Chateau Gris se construye antes de la inauguración, precisamente en agosto. Ya él le comunica al ministro del Interior que ya está la casa terminada, es decir, podía venir tranquilo. Y ahí se hace el acto de fundación. Se cruza enfrente, se pone primero se firman los papeles en el Chateau Gris y va y se pone en una caja y se entierra, que arriba se hizo el monolito famoso que ese monolito se trasladó completo. Se sacó el acta y se entregó primero que había que hacerlo urgente, y eso lo consiguió precisamente el gobernador con la compañía de Bright en Buenos Aires. Le cobró mucho menos. ¿Por qué? Porque le servía de propaganda. El Chateau acá iba a ser la casa de la gobernación, el Chateau de Bright, es decir, de la compañía que lo hacía eso. No se olvide la gente que esto se inaugura el 12 de septiembre. Y a fin de mes se terminó el gobierno del señor general Roca, del señor ministro González, y se terminaba el gobierno que había que terminarlo sí o sí. Todo está preparado. El 10 de septiembre parte un tren desde Buenos Aires rumbo a Neuquén. El ministro Joaquín B. González
acompañado por autoridades y pobladores de la región, llega a la confluencia y deja inaugurada la nueva capital del territorio, denominada Neuquén. Mérito insigne adquieren en la República los primeros pobladores de estas tierras patagónicas. Constituyen, desde luego, los orígenes venerables de las ciudades del porvenir, las que habrán de alzarse sobre los hoy humildes cimientos. En la historia venidera serán juzgadas y descriptas como ciudades maternas de la civilización del sur argentino, las actuales poblaciones donde se condensa la vida industrial de los territorios. Hubo bailes populares, festejos y espíritu de fiesta. El ministro recorre la pequeña población, la costa del río, donde se sirvió un almuerzo campestre. Comienza a forjarse un nuevo tiempo que no pararía de generar acciones que acompañarían el crecimiento económico de este territorio tan privilegiado del Neuquén. Bueno, y desde aquí, desde la estación Ferrocarril Sud, uno de los pocos edificios que van quedando, que recuerdan un poco los inicios de la capital Neuquén, nos despedimos hasta la próxima semana, en donde vamos a proseguir realizando distintos programas que van a mostrar un poco el crecimiento experimentado en los últimos años por la ciudad de Neuquén capital, que el próximo 12 de septiembre va a cumplir 118 años. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.